Todos estos días ha estado lloviendo. Hoy no es la excepción. Aprovecho que escampó. Entonces salgo a caminar como lo hago todos los días en la noche. Después de 25 años trabajando en la industria creativa, me echaron. Diseño, música, video, marca. Todo lo que sé hacer, todo lo que soy, viene de ahí. Y hace un par de años, una agencia en Shanghai decidió que ya no me necesitaba. Esta no es una historia de víctima, es la historia de cómo construir una carrera de 25 años cruzando 3 continentes y de cómo, al final, la misma tecnología que yo estaba aprendiendo a usar terminó empujándome hacia la puerta. Vamos a empezar por el principio. Hola, soy Chili. Esta vez no les voy a hablar de comida ni de mi hija. Les voy a hablar de por qué me echaron. Crecí rodeado de creatividad. No fue una decisión, fue el aire que respiraba. Mi hermano mayor me metió en el mundo de la música en las venas desde que tenía 6 o 7 años. Rock en español sobre todo. Luego rock en inglés. En la casa siempre había un tocadiscos sonando. Al mismo tiempo dibujaba cómics en el colegio, anatomía de un ojo copiada de un libro en primaria, camisetas con calaveras que me ganaban regaños en clase. En esa época mi hermana empezó a estudiar diseño gráfico, en una era donde casi no habían computadores. Todo se hacía a mano, con papel recortado. Los años del colegio pasaron rápido. Terminé estudiando diseño gráfico. En el 2001, antes de terminar mi carrera, empecé a trabajar en la industria creativa, diseñando páginas de internet con unos amigos de infancia. Poco después me fui a vivir a Londres, en el 2004. Empecé desde cero, limpiando mesas, aprendiendo cosas por mi cuenta. Ahí terminé diseñando restaurantes para una cadena italiana. Luego, la crisis financiera del 2008 me tocó de cerca. Volví a Colombia y terminé llegando a Shanghai en 2009. Ahí terminé trabajando como director creativo en la industria del vino, viajando por toda China. En el 2020 llegó la pandemia. Viajamos a Colombia con mi novia para ese entonces, justo cuando surgió el primer caso de COVID en Wuhan. Casi no logramos salir de China. Mi novia logró volver justo antes de que cerraran los aeropuertos en Colombia. Yo me quedé varado en Bogotá, encerrado en casa de mi papá hasta noviembre. 10 meses separados. Y recuerdo que en algún punto de esos meses ella dudó si seguir conmigo o no. Volví a Shanghai a finales del 2020, sin trabajo, solamente haciendo proyectos freelance. Entonces fue ahí cuando empecé a hacer posts para LinkedIn. Un francés vio uno de estos posts en LinkedIn, era dueño de una agencia y estaba buscando a alguien que hablara español. Así que tuvimos una entrevista y a los pocos días me contrató. Estaba, sin exagerar, en el punto más alto de mi carrera. Empezaba un nuevo trabajo como director de arte para esta grande agencia. Comencé a trabajar con esta agencia a mediados del 2021. Trabajaba con chinos y también algunos extranjeros sumamente talentosos y creativos. Lo disfruté bastante. Luego, a principios de 2022, lo recuerdo perfectamente, era febrero 2 del 2022. Ese día, mi novia, para ese entonces, me dijo que estaba embarazada. En julio de 2022 nos casamos, en el sur de China, de donde es mi esposa. En octubre de 2022, en medio de un confinamiento de más de 6 meses por COVID en Shanghai, nació mi hija. Y justo al siguiente mes que nació mi hija, un colega de la oficina me mostró algo llamado ChatGPT. Yo pensé, wow, esto es increíble. Y al mismo tiempo, algo dentro de mí se puso frío.
Escalofriante es la palabra. Casi al mismo tiempo empezaron a salir modelos como Midjourney, imágenes hiperrealistas generadas en segundos. Y aquí, otra vez, quiero parar y pensar en voz alta, porque esto no fue solo curiosidad técnica. Más de 30 años antes, siendo niño, yo dibujaba porque no había otra forma de poner una idea en papel. Aprendí diseño web con Modem porque no había otra forma de aprenderlo. Cada herramienta que usé en mi carrera, la cámara, Photoshop, SketchUp, la aprendí porque era la única puerta disponible para hacer lo que quería hacer. Y de repente aparece una herramienta que no necesitaba que yo aprendiera nada, que hacía la parte que a mí me había tomado más de 25 años dominar, en segundos, sin pedirme permiso. Empecé a hacerme preguntas que no me había hecho nunca. Si la creatividad ya no depende de la técnica que uno domina, ¿qué queda de mí en mi trabajo? ¿Era yo el creativo o era yo simplemente el que sabía usar las herramientas que existían en ese momento de la historia? Todavía no tengo una respuesta clara. Sigo pensando en eso casi todos los días. Mi hija tenía apenas 6 meses. La agencia empezó a recortar personal. La economía, sobre todo para las agencias creativas, estaba pasando un momento muy difícil en todo el mundo. No me extendieron el contrato. Y esta vez fue distinto al 2008. En 2008 tenía 30 años. No tenía hija. Y la sensación era de aventura. Más o menos como, bueno, ¿y ahora qué sigue? Esta vez tenía 45 años, una hija de 6 meses, una esposa y una sensación completamente distinta. Miedo real. El tipo de miedo que no se siente en el estómago, sino en la nuca. ¿Culpo a la inteligencia artificial? No del todo, pero sí creo que fue un factor. La economía golpeó primero. La IA hizo que fuera más fácil justificar el recorte. ¿Para qué mantener a alguien que se demora una semana en algo que la máquina resuelve en una tarde? Me quedé otra vez en ese territorio de nadie del que hablaba antes, sin trabajo fijo, sin plan claro, con una hija que apenas empezaba a sostener la cabeza y un papá que no sabía qué le iba a poder ofrecer. Y aquí está la parte que más me cuesta decir en voz alta. Durante varias semanas sentí vergüenza, no tristeza, vergüenza. 25 años construyendo una carrera y de repente sentía que tenía que explicarle a la gente por qué a mi edad estaba desempleado, como si fuera mi culpa, como si 2008 no me hubiera enseñado, ya que redundante no significaba que uno hizo algo más. Me tomó tiempo recordarme eso a mí mismo. Y aquí está la parte que me parece más honesta de contar. Si no hubiera pasado por todo esto, si la inteligencia artificial no hubiera entrado en mi vida justo en este momento, probablemente no había llegado tan lejos con este canal, con estos videos que están viendo ahora mismo. Uso inteligencia artificial todos los días para organizar ideas, para guiones, para editar. La misma herramienta que me sacó de un trabajo es la misma que me dio uno nuevo. Todavía no sé si eso es ironía, justicia poética o simplemente cómo funciona el mundo ahora. 25 años trabajando con creatividad, diseño, música, video, marca, marketing. 3 continentes, 4 países. Un patrón que se repite cada 5 años como si la vida insistiera en resetearme. Y al final, no sé si me echaron o si yo mismo me eché, cambiando la forma de pensar, viendo cómo salir adelante con lo que tenía enfrente. Llevo meses dándole vueltas a eso. Y lo más honesto que puedo decir es, las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Me echaron, sí, pero también llevo 25 años echándome yo mismo de cada lugar donde me sentía cómodo, mucho antes de que alguien más lo hiciera por mí. Bogotá, Londres, Shanghai, Taipei. Shanghai otra vez.
Yo mismo empujé casi todas estas puertas. Lo que cambió esta vez es que no fui yo el que decidió el momento. Y esa diferencia entre elegir el cambio y que el cambio te elija a ti es, creo, la lección más grande de estos 25 años. Pienso en mi hija. Pienso en que algún día ella también va a tener que reinventarse, probablemente varias veces, en un mundo con herramientas que ni yo puedo imaginar todavía. Y lo único que de verdad quiero que sepa cuando tenga edad para ver este video es esto, que perder el trabajo, el título, el rol, no es lo mismo que perderse a uno mismo. Que en cada una de esas 5 veces que tuve que empezar desde cero, lo único que crucé de un lado al otro intacto fui yo. No sé qué va a pasar con la creatividad en los próximos 5 años. Nadie lo sabe. Y cualquiera que les diga lo contrario les está vendiendo algo. Pero sí hay algo que en estos 25 años me enseñaron y que apenas ahora, después de la mitad de mi vida, estoy empezando a entender de verdad. Es que uno no se define por el trabajo que tiene, se define por lo que hace cuando ese trabajo desaparece. ¿A ustedes también los ha tocado la inteligencia artificial en su trabajo? ¿O han vivido algo parecido a esto de empezar desde cero? Cuéntenme en los comentarios. De verdad, quiero leerlos. Esta vez más que nunca. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.